Buenos días y feliz sábado. Espero ya hayáis sido bendecidos. Yo lo he sido solo con escuchar estos cantos. Alabo al Señor por todas vuestras voces y por el canto. Como decía el hermano Powell, el púlpito no es mi sitio natural. Pero a veces Dios prende fuego en el alma y no se puede guardar silencio. Me alegra que estéis aquí. Normalmente no hago esta presentación en un culto divino, en parte porque cuando hago una serie, a menudo hay personas en la iglesia el sábado que quizá no asistieron el viernes por la noche o antes durante la semana. Para los que venís solo hoy, os confirmo que lo que hable hoy tiene un inicio en lo que presenté anoche. De modo que, brevemente, os comento que anoche hablamos de cómo Dios ha escrito la historia en las Escrituras para nosotros, no solo para animarnos sobre su carácter o para contarnos sobre el gran conflicto o sobre el plan de salvación, sino también para prevenirnos de cometer los errores de nuestros predecesores. Por eso la Biblia contiene tantas historias de hombres y mujeres que erraron y con los que Dios tuvo misericordia. Algunos se arrepintieron y volvieron a Él, y otros no. Todas esas historias son advertencias para nosotros. Dios, por medio de un consejo inspirado, nos dijo también que nada tenemos que temer como pueblo en el futuro, a menos que olvidemos cómo nos ha conducido Él en el pasado. Y como sabéis, hoy en día muchos de nosotros oramos como iglesia e individualmente para que Dios derrame su espíritu, la lluvia tardía, sobre nosotros como pueblo. La esperamos y la anhelamos, pero creo que hay historias de nuestro pasado que deberíamos conocer para no repetir los mismos errores. Y de eso vamos a hablar hoy. Anoche hablamos de cómo levantó Dios este movimiento en los años 1840, de cómo estudiaron las creencias fundamentales de esta iglesia, de cómo Dios les envió el espíritu de profecía, manifestado en las enseñanzas y escritos de Ellen White, para guiarnos como pueblo. También hablamos de cómo nuestra condición laodicense apareció ya en aquella primera generación. Ya en 1852, Ellen White escribió que esa parte de Apocalipsis 3 no era de aplicación a las iglesias protestantes que habían rechazado el sábado, sino principalmente a nosotros, al movimiento adventista. Hablamos de algunos de los factores que pudieron haber traído esa condición, de cómo aquello se predicó, de cómo llegó la siguiente generación y de cómo, en los años 1880, el Señor impresionó a James y Ellen White sobre algo en lo que la Iglesia habría de poner un énfasis especial. James White incluso experimentó una reconversión. Él empezó a predicar y a levantar más a Cristo, cambiando el dibujo que usaban para las campañas evangelísticas. Sin embargo, él optó por permanecer en Battle Creek, en vez de mudarse a donde él hubiera podido escribir sobre estos asuntos. Finalmente falleció, pero en su lecho de muerte, Dios prometió a Ellen White que levantaría a otros. Hablamos de cómo en 1882 Dios no solo sanó a Ellen White, sino que levantó a esos otros. Y yo creo que fue en cumplimiento de la promesa, para ayudar a levantar ante nosotros como pueblo ese mensaje de justicia por la fe. Hoy hablaremos de la Asamblea de 1888, pero antes quiero comentar algo sobre la lluvia tardía. Tengo una presentación donde hablo sobre ese asunto durante cerca de una hora, pero hoy solo veremos 2 diapositivas de ella.
A veces se piensa que cuando llegue el Espíritu Santo, la lluvia tardía, seremos simplemente investidos de un poder nebuloso. Pero quiero recordar que la principal tarea del Espíritu Santo es alumbrar nuestras mentes. Justo antes de cruzar el Jordán, justo antes de morir, Moisés pronunció el cántico de Moisés. Esto es lo que dice en Deuteronomio 32, 1 y 2. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Así que aquí Moisés compara doctrina o enseñanza con lluvia. Sería bueno tratar este asunto un sábado por la tarde y ver este símil a lo largo de todas las Escrituras. Fijaos lo que dice Joel 2:23, hablando de las lluvias temprana y tardía. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Yo no soy un experto en hebreo, pero creo que vosotros dais hebreo en la universidad. S.N. Haskell recalcó que la expresión hebrea traducida como lluvia tardía podría ser traducida también como instructor de justicia. De modo que estamos esperando que venga el Espíritu Santo para enseñarnos sobre justicia, sobre la justicia de Cristo, y así es como se traduce en algunas versiones. Ahora, ¿es eso lo que sucedió en Pentecostés, cuando los discípulos oraron en comunión durante 10 días, poniendo al margen sus diferencias, y se arrepintieron y se derramó el Espíritu Santo? Fijaos en lo que Ellen White dice aquí. El Salvador sabía que cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos plenamente, sus mentes se iluminarían y comprenderían en todo sentido la obra que se desplegaría ante ellos y la emprenderían justamente donde Él la había dejado. Comparad la percepción del reino de Dios que tenían los discípulos 2 días antes de la cruz con la que tenían 50 días después. Ellos estaban aún discutiendo cuál sería el más importante. Hasta ese punto malinterpretaban las lecciones que Jesús les había estado dando durante 3 años y medio. Pero después, cuando oraron y se derramó el Espíritu Santo, sus mentes se iluminaron y comenzaron a comprender lo que Cristo había tratado de enseñarles durante esos 3 años y medio. Veamos esta otra cita de Ellen White. Cuando el Espíritu fue derramado desde lo alto, la iglesia se inundó de luz, porque Cristo es la fuente que la genera. Su nombre estuvo en todos los idiomas. Su amor llenó cada corazón. Así que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, y su deber y responsabilidad es presentar luz, verdad, doctrina y comprensión, y de ahí viene el poder. No se trata de un destello centelleante de luz, sino que es la verdad la que tiene poder. La cita sigue diciendo, así será cuando descienda el ángel del cielo con gran poder, entonces la tierra será iluminada con su gloria. Así que, por comparación, ella dice que eso es lo que pasará en el tiempo del fin, cuando la lluvia tardía prepare al pueblo, enseñándole la verdad para el fuerte pregón. Otra cita más. Cuando el poderoso ángel desciende vestido con la panoplia del cielo y da fuerza al tercer ángel, el poder del mensaje es percibido por ellos. Ahí está el poder. Los torrentes celestiales caen sobre ellos. La lluvia tardía es vertida en sus vasijas. Ellen White hace ahí unos paralelismos. La lluvia tardía, los torrentes celestiales, es el poder de ese mensaje que Dios envía por medio del Espíritu Santo, el cual capacita al pueblo de Dios a dar al mundo el fuerte pregón. Y eso es
por lo que la primera generación adventista había estado orando durante 40 años cuando se llega al verano de 1888. Ellen White había vuelto después de un par de años en Europa, de 1885 a 1887. Había luchas políticas. En el verano de 1888 el Congreso debatía una ley dominical nacional. Había problemas financieros y políticos en los Estados Unidos. El mundo parecía maduro para esos eventos finales. Y ese mismo verano, Ellen White tiene un sueño muy interesante. Observad cómo lo describe. Yo estaba en una asamblea cuando un hombre de aspecto noble y majestuoso entró y tomó posición en el estrado y desenrolló algo que parecía como varias hojas atadas. Y según pasaba las hojas, su mano recorría la página y sus ojos la audiencia. Según las pasaba de derecha a izquierda, yo podía ver qué había en ellas. Así que un ángel, o Cristo mismo, desenrollaba papeles y pasaba páginas, y había cosas listadas en estos papeles. Fijaos cómo sigue. Vi escritos nombres y pecados. Había pecados de todo tipo: egoísmo, envidia, orgullo, celos, maledicencia, hipocresía, libertinaje y odio y homicidio en el corazón por la envidia y los celos. Estos pecados estaban en ministros y en el pueblo. Página tras página era pasada. ¿Cómo era esto así? Y una voz dijo que había llegado el tiempo en que toda actividad en el cielo era por los habitantes de este mundo. Había llegado el tiempo en que tenían que ser medidos el templo y sus adoradores. Eso fue en verano de 1888, parafraseando Apocalipsis 11, 1 y 2. Se mide a la Iglesia y a sus miembros individuales. Sigue diciendo: esto es lo que vi, y me levanté y me encontré sentada en la cama con grandes gotas de sudor en mi frente. Me sentí paralizada. Algo significativo estaba sucediendo en el cielo, y Dios le estaba diciendo: ha llegado el tiempo. La Iglesia y sus miembros individuales van a ser medidos, y estos pecados siguen en el pueblo. Es interesante que Ellen White tuvo sueños similares en otras ocasiones, y fijaos cómo cuenta ella uno de esos sueños. Durante la noche me pareció estar en una reunión presentando la necesidad e importancia de que recibamos el Espíritu. Esa era la preocupación de mi obra, la apertura de nuestro corazón al Espíritu Santo. En mi sueño, un centinela estaba a la puerta de un importante edificio y preguntaba a cada uno que procuraba entrar: ¿has recibido el Espíritu Santo? En su mano había un cordón para medir, y solo pocos, muy pocos, fueron admitidos en el edificio. Todos los que entran por esta puerta tienen el traje de bodas tejido en el telar del cielo. Así que fijaos que había dos factores: tener el Espíritu Santo y tener las vestimentas de la justicia de Cristo. Eso es lo que el centinela estaba midiendo. Sobre el sueño previo, el de verano de 1888, sigue diciendo: después de esto sucedieron algunas cosas que me causaron gran tristeza, y fue ahí donde me hundí bajo la carga. No cuidaba de mí misma, me habría abandonado hasta morir como nunca después sucedió. No tenía deseo de recuperarme, no tenía fuerzas ni siquiera para orar, y ningún deseo de vivir. Como estuve postrada durante 2 semanas, tenía esperanzas de que nadie intercediera en mi favor ante el trono de la gracia. Cuando llegó la crisis, parecía que moriría, y ese era mi pensamiento, pero no era el deseo de mi Padre Celestial. Así que este sueño que Ellen White tuvo en el verano de 1888 causó, junto con otras cosas, tan profunda impresión en ella que la enfermó y casi causó su muerte. De hecho, ella creía que moriría y esperaba que nadie orase por ella.
pero hubo quien sí lo hizo, y el Señor terminó sanándola con un propósito. Ella fue tan impresionada por ese sueño que en agosto escribió una carta a los hermanos que se reunirían en la conferencia general. Fue una carta abierta dirigida a todos los ministros, y esto es lo que ella les decía. Tenemos la impresión de que este encuentro será el más importante de todos a los que hayáis asistido jamás. Se debería abandonar toda ambición egoísta y debéis suplicar a Dios que haga descender sobre vosotros su espíritu, tal como sucedió con los discípulos reunidos en el día de Pentecostés. Ella les dice que deberían estar preparándose para la lluvia tardía, así como los discípulos se preparaban para la lluvia temprana, orando juntos unos por otros, poniendo las diferencias al margen y buscando el Espíritu Santo. Bien, como decía, Dios la levantó de su lecho de muerte y el 2 de octubre ella tomó un tren para dirigirse a la conferencia general que se reuniría en Minneapolis. Se trataba de una nueva iglesia que se había edificado en Minneapolis y tenía capacidad para casi 500 personas. La iglesia adventista entonces tenía solo unos 28.000 miembros. En esa conferencia general habría unos 97 delegados que representaban a los líderes de toda la iglesia. Comenzó con un instituto ministerial de una semana, donde estudiarían diversos temas de la Biblia. Luego la conferencia general se reuniría durante 3 semanas para tratar distintos asuntos. Ellen White habló casi 20 veces. No todos sus sermones fueron registrados. No recuerdo ahora cuántos lo fueron, pero tenemos algunos de ellos. Ella habló en la primera mañana y dijo esto: ahora, aquí reunidos, queremos sacar el mayor provecho de nuestro tiempo. Pero demasiado a menudo dejamos que las oportunidades se escapen y no obtenemos de ellas el beneficio que deberíamos. Si alguna vez necesitamos que el Espíritu Santo estuviese con nosotros, si alguna vez necesitamos orar con demostración del Espíritu, es en esta ocasión. Y ella tenía una razón para decir eso, además de las cosas que mencioné antes. Se estaban impulsando leyes dominicales en el país. Sigue diciendo, el bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en esta misma reunión, si así lo deseamos. Podéis hacer la búsqueda y veréis que hay muchas ocasiones en que Ellen White usa la expresión bautismo del Espíritu Santo en el contexto de la lluvia tardía. Comencemos desde ya, sin esperar a que hayan pasado la mitad de las reuniones. Queremos el Espíritu de Dios ya. Lo necesitamos y queremos que sea revelado en nuestros caracteres. Al día siguiente, Ellen White dijo esto: hermanos, he sentido ahora una de las cargas más solemnes desde que volví de Europa. Y os digo lo que dije a mis amigos de Oakland. Siento un tremendo miedo de venir a esta conferencia. Y a continuación ella explica las razones. Noche tras noche he estado desvelada con tal sensación de agonía por el pueblo de Dios que sudaba copiosamente. Me fueron presentadas cosas impactantes y terribles, y entonces ella contó el sueño que tuvo en ese verano de 1888. Bien, ¿cuál fue el problema en la asamblea? ¿Por qué hubo controversia? No tengo tiempo de comentarlo en detalle, pero tiene que ver con la lección de escuela sabática. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Los protestantes habían usado ese versículo para decir que la ley era de aplicación en el Antiguo Testamento y que una vez llegado Cristo ya no había lugar para la ley. Ahora, en los años 1850, los pioneros adventistas pensaban que el ayo agrupaba tanto la ley ceremonial como la moral. Pero cuando surge el movimiento adventista y aumenta la oposición de las iglesias protestantes, la mayoría de los ministros empezaron a sostener que el ayo era solo la ley ceremonial.
Así que cuando en 1886 Jones y Wagoner comenzaron a decir y a escribir que el ayo representa principalmente los 10 mandamientos, los cuales nos muestran nuestra necesidad de un Salvador, de Cristo, algunos de los ministros pensaron que estaban dejando de lado los 10 mandamientos, y eso es lo que arrancó parte de la controversia. Al segundo o tercer día de las reuniones ministeriales, G.E. Butler, el presidente de la conferencia, estaba tan preocupado con lo que estaba pasando que quedó enfermo en casa. Y escribió a Ellen White una carta de 39 páginas. Leed esa carta si tenéis oportunidad. 2 días después, Ellen White le respondió con una carta de 20 páginas en la que le decía que él no estaba viendo las cosas correctamente. En esa carta del domingo 14 de octubre, ella dice lo siguiente: el espíritu y la influencia de los pastores que han venido a este encuentro es generalmente el de desechar la luz. Tras la obra de esta noche se levantarán elucubraciones falsas, malentendidos crueles e injustos que obrarán en cada iglesia como la levadura y cerrarán los corazones al esfuerzo del Espíritu de Dios. La influencia de este encuentro tendrá un alcance tan grande como la eternidad. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué esa oposición? Ya mencionamos algo, pero había también un espíritu de discusión. De hecho, el primer día del instituto ministerial, alguien había escrito en un encerado: la ley en Gálatas es la ley ceremonial. J.H. Morrison, el presidente de la conferencia de Iowa, había firmado con su nombre. Él estaba dispuesto para un debate. En el otro lado habían escrito: la ley en Gálatas es la ley moral. Morrison quería que Wagoner firmase ahí y que tuvieran un debate, pero Wagoner rehusó. W.C. White estuvo en las reuniones. Él tomó notas en las que decía que el estilo de Morrison era muy polémico, le encantaba debatir. También que Morrison mantenía que los adventistas siempre habían creído en la justificación por la fe, que sostenía que el asunto se había recalcado demasiado en la conferencia y que tenía miedo de que la ley pudiera perder su importancia. Sucedió algo más mientras Morrison estaba presentando su postura. Ellen White, que normalmente se sentaba en la primera fila, se levantó y dejó la sala mientras él presentaba. Pero cuando presentaba Wagoner, ella estaba allí sentada diciendo amén, y esto causó más revuelo. Cuando Jones y Wagoner tuvieron oportunidad de intervenir tras Morrison, se levantaron y se alternaron en leer secciones de las Escrituras, sin que nadie comentara nada. sections of the scripture without any comment, and when they got done, they sat down. 50 años después, R.T. Nash, que estuvo allí, lo cuenta así: esta fue su única respuesta y, sin comentario alguno, ellos se sentaron. Durante todo el tiempo de las lecturas hubo una silenciosa quietud de la vasta asamblea. Y yo creo que eso fue la actuación del Espíritu Santo, impresionando a la gente de que era la palabra inspirada lo que se estaba proclamando. Y desde luego impresionó. Bien, otro tema que se trató en aquella conferencia fue el tiempo de la lluvia tardía. La primera vez que Ellen White emplea la expresión el tiempo de la lluvia tardía fue ese día, 15 de octubre de 1888, en la reunión ministerial. Ella dijo así en su charla matinal: ya es hora de que despertemos del sueño, de que busquemos al Señor con todo nuestro corazón, y sé que lo encontraremos. Sé que todo el cielo está a nuestra disposición. Tan pronto como amemos a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos, Dios actuará a través de nosotros. ¿Cómo resistiremos en el tiempo de la lluvia tardía? ¿Quién espera tener parte en la primera resurrección? ¿Vosotros, que habéis estado abrigando pecado e iniquidad en el corazón? Vosotros fallaréis entonces.
Ellen White les está preguntando cómo van a resistir en ese momento, en el tiempo de la lluvia tardía. Les dice que fallarán si abrigan iniquidad. En 1897 ella diría: con corazones contritos oremos más fervientemente para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia puedan caer sobre nosotros. En 1899 ella dijo: hace años llegó el tiempo para que el Espíritu Santo descendiese de un modo especial sobre los fervientes y abnegados obreros de Dios. Así que claramente, cuando en 1899 ella dice hace años, se está refiriendo a 1888. De hecho, G.B. Starr, que estuvo en Australia con ella 10 años, escribió en 1893 lo siguiente en una carta a A.T. Jones. La hermana White dice que hemos estado en el tiempo de la lluvia tardía desde la reunión de Minneapolis. Varios años más tarde, él escribió un manuscrito que decía lo siguiente: tuve el privilegio de asistir a la Conferencia General de Minneapolis. Allí se resaltó el asunto de la justicia por la fe como nunca lo había sido antes entre ministros adventistas del séptimo día. La hermana White estuvo presente y diariamente intervino con palabras decididas en la presentación de este asunto. Ella señaló que esto marcaba el inicio de la lluvia tardía y el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Así de importante fue esta conferencia general. Dios había estado preparando las cosas para este tiempo y el pueblo había estado orando. El instituto ministerial terminó y comenzó la conferencia general propiamente dicha el 17 de octubre. Ellen White tuvo un sermón la mañana siguiente en el que dijo esto: hermanos y hermanas, en este tiempo hay gran necesidad de humillarnos ante Dios, a fin de que venga a nosotros el Espíritu Santo. Que Dios nos asista a fin de que su Espíritu pueda hacerse manifiesto entre nosotros. No debiéramos esperar a llegar al hogar para obtener la bendición del cielo. Los que han estado por largo tiempo en la obra han estado demasiado satisfechos esperando que los reaviven los aguaceros de la lluvia tardía. En otras palabras, no se mire al lejano futuro. Ahora es el tiempo para prepararnos y para estar abiertos a recibir aquello con lo que Dios quiere bendecirnos. En la mañana siguiente, 19 de octubre, ella dijo esto: deberíamos procurar que nuestras acciones sean tales que nuestro Salvador no aparte la mirada de ellas. Y fijaos en lo que dice ahora: Cristo está aquí esta mañana, hay ángeles y están midiendo el templo de Dios y a los que adoran en él. Estas son exactamente las palabras que le fueron habladas en verano de 1888, en aquel sueño. Lo que le fue mostrado en verano, que le produjo tanto temor, fue lo que observó en Minneapolis aquel 19 de octubre. Ella sigue diciendo: la historia de este encuentro va a llegar a Dios, pues se toma un registro de cada reunión. En los libros del cielo se anota el Espíritu manifestado, las palabras pronunciadas y las acciones realizadas. Todo se transfiere a los registros con tanta fidelidad como sucede con nuestros rasgos en la placa pulida del artista. En otras palabras, Dios estaba tomando nota de lo que sucedía. Al día siguiente, 20 de octubre, ella dijo esto en su sermón matinal: quiero deciros lo terrible que es si Dios da luz, haciendo impresión en vuestro corazón y vuestro espíritu, y hacéis como hicieron ellos. Dios retirará su espíritu a menos que su verdad sea aceptada. ¿Veis la conexión? Cuando Dios envía su espíritu es porque está trayendo verdad a nuestro corazón. Si rechazamos la verdad, estamos rechazando el Espíritu Santo y éste puede retirarse.
El 24 de octubre sería el último día en que Ellen White hablaría en la conferencia, aunque esta se prolongó hasta la primera semana de noviembre. Ella dijo esto: nuestro encuentro está llegando ya a su fin y no se ha hecho ni una sola confesión, no se ha dado ni una sola oportunidad de penetrar al Espíritu de Dios. Estaba comentando de qué sirve que nos reunamos aquí y que vengan nuestros hermanos en el ministerio si es solamente para apartar el Espíritu de Dios de su pueblo. ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu de Dios no viene a nuestras reuniones? Es porque hemos edificado una barrera a nuestro alrededor. Hablo decididamente porque quiero que os deis cuenta de cuál es vuestra situación. Estos sermones que Ellen White dio en Minneapolis contienen algunos de los mayores llamamientos que ella hizo nunca. Y es lógico, Dios estaba tratando de derramar verdad en un mensaje, el Espíritu Santo, sobre líderes y laicos de su iglesia allí reunidos, para que pudieran llevarla a los otros más de 20.000 miembros y así, finalmente, al mundo. Y, sin embargo, apareció allí esa resistencia. ¿Cuál fue la causa? Ya lo comentamos antes, pero estando Ellen White en la reunión, comentó lo siguiente. Cuando el hermano Waggoner expuso estas ideas, los encantos incomparables de Cristo en Minneapolis, fue la primera vez que oí de labios humanos una enseñanza clara sobre el tema, a excepción de conversaciones mantenidas con mi marido, se refiere a 1881. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón decía amén. Ellen White vio esto que sucedió en Minneapolis como un claro cumplimiento de lo prometido por Dios, que levantaría a otros para traer a la iglesia el mensaje del que James y Ellen querían predicar y escribir. Algo similar diría en más sitios. Fijaos en esta cita: tendré humildad de mente y estaré presta a ser instruida como un niño. El Señor ha tenido a bien darme gran luz, no obstante, sé que Él guía a otras mentes y abre ante ellas los misterios de su palabra, y quiero recibir cada rayo de luz que Dios me envíe, aunque éste venga del más humilde de sus siervos. Ella escribió esto en Minneapolis, sabiendo que Dios le daba luz, que era inspirada por Dios. Ella admitía que Dios también enviaba luz a través de otros y estaba llamando a la iglesia a admitirlo también. Fijaos en esta otra cita: Dios ha enviado hombres para que nos traigan la verdad que no habríamos tenido a menos que Dios hubiera enviado a alguien para traérnosla. Dios me ha permitido tener una vislumbre en cuanto a qué es su espíritu, por lo tanto, la acepto y no volveré a osar levantar mi mano contra esas personas, porque sería levantarla contra Jesucristo, quien debe ser reconocido en sus mensajeros. Así que Ellen White jamás se levantó y dijo: yo soy la profetisa inspirada del Señor, no necesitáis escuchar a nadie más, simplemente leed mis escritos. Ella más bien advirtió que el Señor estaba enviando un mensaje a través de otros. R.T. Nash lo resumió de alguna manera así: la actitud y palabras de E.G. White en aquel tiempo denotan claramente que ella apoyó al 100% a los pastores Jones y Waggoner en el mensaje que ellos estaban presentando en la reunión de la conferencia general. De modo que Ellen White daba el amén a lo que decían ellos, y eso fue lo que creó un problema aún mayor. La cosa se puso tan mal que hubo incluso protestas hacia Waggoner y Jones durante las reuniones. Aunque E.J. Waggoner era bajito, se le escuchaba perfectamente. Sin embargo, debido a su estatura, alguien se dirigió a él burlonamente diciendo: «No podemos verte». Le dijeron eso para hacerle daño, y lo consiguieron. Hay toda una historia detrás de esto. Waggoner medía solo 1,57 y eso, de alguna manera, le apocaba. A veces pensaba que la gente estaba predispuesta contra él debido a su estatura. Ellen White le escribió un testimonio contra esa actitud en los años 1870. Fue publicado en el volumen 4 de los testimonios, por lo que creo que ellos lo sabían y lo utilizaron para mofarse de él en las reuniones.
Así es como G.B. Starr recuerda estos asuntos. Fue un privilegio para nosotros asistir a esta reunión y escuchar diariamente a la hermana White apoyar sin reservas la poderosa y convincente presentación de este asunto vital a partir de los libros de Romanos y Gálatas. Nunca se dieron más claras pruebas a una asamblea de que el Señor estaba hablando a través del espíritu de profecía. Mañana tras mañana la hermana White revelaría las palabras y conversaciones privadas de individuos, habladas en sus compartimentos privados. En otras palabras, tras las reuniones, los hermanos se separaban para ir a sus habitaciones, pero Ellen White era llevada en visión a ellas y escuchaba lo que se decía en privado, y ella confrontaba a esos ministros por la mañana. F.H. Worsfold dijo lo siguiente: contaré lo que recuerdo de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis. Aún resuena en mis oídos cómo la hermana White llamaba fervorosamente a aceptar el mensaje de la justificación por la fe. Ella contó que fue llevada en visión de habitación en habitación donde los delegados estaban alojados en Minneapolis y oyó su conversación ridiculizando el mensaje de justificación por la fe. Ellos decían que la hermana White se estaba haciendo vieja y pueril y que estaba en manos de esos jóvenes, Jones y Wagoner, quienes la habían influenciado para defenderlos en lo que enseñaban. Hasta ese punto llegó el asunto. En vez de creer a Ellen White en persona, ellos pensaron que estaba siendo influenciada y controlada por Jones y Wagoner. C.C. McReynolds dijo esto: en nuestros alojamientos oíamos un buen número de observaciones sobre cómo la hermana White favorecía a Wagoner, quien era uno de sus preferidos. Había espíritu de controversia y cuando llegaron los delegados de la última reunión del día había murmuraciones, risotadas y bromas. Se hicieron algunos comentarios muy desagradables, no prevaleciendo un espíritu de solemnidad. Solo unos pocos no participaron en la hilaridad. No se guardó el tiempo de adoración. Hubo cualquier cosa excepto la solemnidad que debería haberse sentido y manifestado en una ocasión así. R.T. Nash dijo: muchos que asistieron a las reuniones de esa conferencia saben lo que ocurrió. Cuando Cristo fue levantado como la única esperanza de la Iglesia y de todos los hombres, los oradores encontraron una unánime oposición de casi todos los ministros experimentados. Ellos trataron de poner freno a esta enseñanza de los pastores Wagoner y Jones. A esos niveles llegó el asunto en Minneapolis. Y, por no ahondar demasiado en el asunto, estoy presentando únicamente una panorámica global de lo que sucedió en aquellas reuniones. Y de todo aquello, Ellen White comentó lo siguiente: nunca sentí venir sobre mí el Espíritu del Señor más decididamente que en aquella reunión. Y sé que los ángeles del Señor estaban a mi lado para ayudarme. Parecía estar como en clara luz del sol de justicia. Ellen White estaba siendo elevada por el mensaje. Pero el espíritu que prevaleció en esa reunión no fue el Espíritu de Dios. Yo tenía que dar decidido testimonio contra el espíritu que estaba prevaleciendo, pero mi testimonio fue tratado con indiferencia como si fuera un cuento vacío. Fui acusada de ser influenciada por mi hijo W.C. White y por los pastores A.T. Jones y E.J. Wagoner. Y esto es lo que cuenta ella de lo que le mostró el ángel. Estando en Minneapolis me ofreció seguirle de habitación en habitación para que pudiera oír lo que ellos comentaban. Presencié mucho del estilo del enemigo. No oí ni una palabra de oración, pero sí oí mencionar mi nombre en modo crítico y agraviante. ¿Qué resultó de aquello? Años más tarde, Ellen White diría lo siguiente: creo que nunca estaré bajo la dirección del Espíritu Santo como lo estuve en Minneapolis. La presencia de Jesús estaba conmigo.
Todos los presentes en aquella reunión tuvieron la oportunidad de colocarse del lado de la verdad, recibiendo el Espíritu Santo, que fue enviado por Dios en tan rica corriente de amor y misericordia. Pero en las habitaciones ocupadas por algunos de nuestro pueblo hubo ridiculización, crítica, burlas y risas. Las manifestaciones del Espíritu Santo fueron tildadas de fanatismo. Así de lejos fueron las cosas. El 24 de octubre, Ellen White decidió que no tenía sentido quedarse en las reuniones porque la gente no iba a escucharla, así que preparó su equipaje para irse. Pero esa noche llegó un ángel y le dijo: el Señor te ha levantado para esta obra, sus brazos eternos te sostendrán. En otras palabras, el ángel le dijo que la razón por la que no había muerto ese verano era para estar allí, en su puesto del deber. El ángel continuó diciéndole: a partir de esta reunión se tomarán decisiones para vida y para muerte. No hay necesidad de que nadie perezca. Pero el orgullo espiritual y la confianza propia cerrarán la puerta a Jesús y al poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió, pero me agrada saber que el ángel no se dio por vencido. Él siguió diciendo: tendrán otra oportunidad para desengañarse, para arrepentirse, para confesar sus pecados y para ir a Cristo y convertirse, para que Él pueda sanarlos. Y tengo que deciros que esa es la razón por la que hoy soy adventista del séptimo día. Yo nací en un hogar adventista, pero abandoné. Y el Señor me condujo a leer historia adventista, y cuando descubrí la misericordia de Cristo en nuestra propia historia, eso redirigió mi corazón hacia Él. Yo sentía como si Él hubiera mentido acerca de su venida, y entonces me di cuenta de que durante más de 100 años Jesús ha estado anhelando retornar. Ellen White continúa diciendo: cuando me propuse abandonar Minneapolis, el ángel del Señor estuvo conmigo y dijo: no, Dios tiene una tarea para ti aquí. Ellos están reproduciendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. No es a ti a quien desprecian, sino a los mensajeros y al mensaje que yo envío a mi pueblo. A menos que cada alma se arrepienta de su pecado, esta no santificada independencia que insulta al Espíritu de Dios, ellos caminarán en tinieblas. No querrían que Dios manifieste su Espíritu y su poder, pues hay en ellos un espíritu de mofa y disgusto con mi palabra. Pensad cómo podía sentirse Dios llegados a ese punto, cuando quería derramar su Espíritu Santo y envía un mensaje rico en amor y misericordia, la justificación por la fe, la ley y el Evangelio combinados. Ellen White lo resumiría de las siguientes maneras: esta reunión ha sido la experiencia más triste de mi vida. La posición y obra que Dios me asignó en aquella conferencia fue ignorada por prácticamente todos. La rebelión fue generalizada. Su curso de acción fue un insulto al Espíritu de Dios. Ahora, olvidé comentarlo al comenzar. No estoy tratando de apedrear a nuestros pioneros. Muchos de ellos dieron sus vidas por la causa. Pero en aquella reunión, algunos de ellos, que en el pasado habían hecho grandes cosas, de alguna forma malinterpretaron lo que estaba sucediendo y acabaron en el lado equivocado. Algunos de ellos se arrepintieron y gracias a Dios que perdona, pero aún así hubo consecuencias. David cayó y se arrepintió, pero su vida tras su adulterio y tras hacer morir a Urías no fue como lo había sido antes. El pecado tiene consecuencias y Dios nos perdona, pero no siempre elimina esas consecuencias. Ellen White
toma la cita que dice que Cristo fue herido en casa de sus amigos y lo aplica a lo que sucedió en Minneapolis. Nosotros lo aplicamos a su primera venida, y es así. Ella lo aplica a Minneapolis. W.C. White nos dice lo siguiente: los delegados en la clausura de la reunión se llevaron impresiones muy diferentes. Muchos sentían que había sido una de las reuniones más beneficiosas a la que habían asistido jamás. Otros, que había sido la conferencia más desafortunada jamás tenida. Y así fue. Vimos cómo R.T. Nash, McReynolds, G.B. Starr y otros que estuvieron allí se regocijaban y alababan al Señor. Pero para otros todo fue tinieblas. Se dijo lo siguiente de F.H. Westphal: el mensaje en Minneapolis se hizo más precioso para el corazón de Westphal. Él declaró: fue dulce música para mi alma. Él volvió a Plainfield, Wisconsin, y dijo en su iglesia que la lluvia tardía había comenzado. Como resultado, un granjero vendió su granja, puso mucho de su dinero en la obra del Señor, comenzó a colportar y finalmente fue ordenado como ministro. Así que Westphal se regocijó, pero muchos otros no. Esto es lo que sucedió en Minneapolis. Ellen White hizo una declaración muy interesante en su última charla, el 24 de octubre de 1888. Esto es lo que dijo a los ministros a los que hablaba: esta es la última reunión de ministros que tendremos, a menos que ustedes deseen reunirse solos. Si los ministros no reciben la luz, yo quiero dar una oportunidad al pueblo. Quizá ellos puedan recibirla. Y eso es lo que sucedió. Al año siguiente, Ellen White, junto con Jones y Wagoner, y también Haskell, Prescott y otros, Loughborough también se uniría más tarde, organizaron reuniones campestres y comenzó a haber reavivamientos por todo este país. Y esta tarde quiero hablaros acerca de algunos de esos reavivamientos. Pero no creo que podamos entender la importancia de esos reavivamientos a menos que comprendamos el contexto de cómo sucedieron y el mensaje que trajeron consigo. Y lo que encuentro tan interesante es que el primer lugar al que fueron fue a la Academia de South Lancaster, a la gente joven. Jóvenes, Dios quiere levantaros como una generación especial. Así que esta tarde repasaremos lo que sucedió cuando se presentó la historia de la cruz en toda su simplicidad. Quiero mencionar también que esta tarde, tras la última reunión, el hermano Powell repartirá estos libros gratuitamente a quien los quiera. Se trata de una especie de compilación de algunos de los artículos que escribieron Jones y Wagoner. Yo traje también algún ejemplar del libro de Taylor Bunch de 1928, que daré a quien lo quiera. No me di cuenta de que aquí había una universidad. Os pido disculpas, estudiantes. Pensé que era un instituto y no traje suficientes ejemplares, pero os conseguiré más. En cualquier caso, ¿cuál sería el resumen de lo tratado esta mañana? En Minneapolis hubo dos recepciones del mensaje. Unos rechazaron y otros aceptaron. Pero aún estamos aquí en 2018 y oramos por la lluvia tardía. Y mi esperanza es que aprendamos algunas lecciones de nuestra historia. Porque Dios va a traer nueva luz y verdad del cielo. En realidad no será nueva luz, pues ha estado siempre en las Escrituras, pero nos dará revelación de esa luz. Y queremos estar abiertos y preparados para aceptarla. Y este es el tiempo de prepararnos.
Creo que tenemos un himno para concluir. Levantaos conmigo, por favor. Se trata del himno 268. Espíritu Santo, luz divina.